Procurad alcanzar el amor, pero también desea ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Paul Washer dice que tiene que ser una lengua fonética que se entienda para seres humanos. Pablo no dice eso. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Bueno, entonces, pero Paul Washer puso ese requerimiento. Pero Pablo no pone ese requerimiento. Pablo el apóstol no pone ese requerimiento. ¿Sí? Quiere decir que ¿a quién le tenemos que hacer caso? A Pablo el apóstol, porque creemos en que Pablo fue inspirado por Dios, ¿verdad que sí? Porque a mí me tiran que yo no creo en inerrancia. Pero yo creo que Pablo fue inspirado por Dios. Él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo a un problema que está en Corintio. ¿Y qué dice Pablo? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ah, bueno, pero en Hechos vemos otra cosa. En Hechos vemos otra cosa. En Hechos vemos que los que hablan en lenguas hablan en el idioma exaltando, hablando de las maravillas de Dios, después exaltando a Dios y por último profetizando. ¡Wow! Entonces, el libro de los Hechos, dijo Pablo, el Paul Washer. El libro de los Hechos. Bueno, aquí dice otra cosa, Pablo. ¿En qué quedamos, pues? ¿Vamos a agarrar toda la Biblia o solo lo que nos conviene? Paul Washer puso ese requerimiento. Dios no pone ese requerimiento. ¿Ok? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Bah, hasta misterios habla, pero no, pero si no es fonético y no se entiende, no es nada, es gibberish, es tontería, es algo que no se entiende. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. El que dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizarais. Pero Paul Washer no le gusta eso. Y Pablo está haciendo mención del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se miraba todo esto. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizar. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho seré a menos que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues yo no sé el significado de las palabras. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré como el que habla a un extranjero y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, así también vosotros, cuando anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para ¿qué dice ahí? Edificación. Bueno, entonces por Washer no creen nada de esto. Pues. No cree que la Biblia tiene que ser, que nosotros tenemos que tener esos dones espirituales. Acaba de hablar de 9 dones. Y estos dones ahora está diciendo que hay que tenerlos para edificación aquí en la iglesia. Edificación de la iglesia, ¿qué dice? Para la edificación de la iglesia. Ah, entonces no es cesado, porque la iglesia, entonces, si ya la iglesia no necesita ser edificada, Paul. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, bueno, pero ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabes lo que dices? Porque tú das gracias bien, pero el otro, porque tú das gracias, acuérdense, está hablando en lengua, pero él está dando gracias. Pero el otro no es edificado. Otra vez esta palabrita, va. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, va. Miren, Pablo, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros, cosa que Paul no está haciendo. En la ley está escrito, aquí en la ley, y lo tremendo esto que está citando, aquí está citando Isaías y le dice ley, pero bueno, en fin, todo esto es bastante que hablar. En la ley está escrito, bueno, pero no tenías que haber citado Joel 2, 28, 29, Pablo, porque está citando entonces Isaías.
En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aun así me escucharán. Y eso lo encontramos en Isaías 28:11. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. El cual ha dicho, aquí hay reposo, da reposo, alcanzado y ahí descanso. Bueno, al tartamudeo. Hay gente que habla así en lengua bien raro. Tartamudeo también. Bueno, pero dice Pablo, dice Paul Washer que eso está malo. Pero Pablo está citando el texto. ¿Se fijan que no es lo mismo? Por hombres en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré de este pueblo y ni aún así me escucharán. Entonces, no es Joel 2:28 que está tomando Pablo como base de entendimiento lo que está pasando en Corintios, sino que está tomando Isaías. Dice el Señor, aquí, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Qué raro, pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne, todos hablan en lenguas, oigan, y entra alguno sin ese don o son incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan, dice el 24, y entra un incrédulo o uno sin ese don, de todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Ok, entonces aquí ya no es hablar en lenguas y profetizar. Digo, no hablar en lenguas y decir las maravillas de Dios, no, es los secretos, se van a descubrir los secretos del corazón del que entre y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues? ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Oigan, y aquí está la cosa que le tenemos que preguntar a esta gente si pasa en sus iglesias, porque ellos, cuando reunís, que si esto ya pasó o aún está vigente, cuando reunís, cada cual aporta salmo. Bueno, yo soy bautista, nosotros empezamos siempre el culto con salmo. Enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para qué? Edificación. Entonces, un culto normal para Pablo, y eso está también en Efesios y después lo vemos en Colosenses, cuando reunís cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación. Wow, pero es que lo que tenían la escritura, pues. Ah, no, porque lo que pasa es que ellos aún no se debe cerrar el canon. Ellos nunca pensaron en eso. Eso es una cosa teológica que nosotros estamos leyendo a ellos. Pero ellos nunca pensaban en eso. Lenguas. Parte del culto es hablar en lenguas, Pablo, y vos decís que no, que ya todo eso ya cesó. Bueno, entonces ya no, todo esto ya no sirve. Entonces ya tiramos estos versículos. O interpretación, que todo se haga para edificación. A esto, va. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Ah, entonces se puede hablar. Si algo fonético que nadie entiende, porque por guacho digo que tiene que entender fonético, toda la cosa. Si él llega a una iglesia y alguien está hablando cualquier otro idioma y él no entiende y no hay intérprete. Oigan, okay, pero esto es parte de la iglesia, es parte de hacer culto. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o tres o lo más, o dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Ah, bueno, pero si ya no hay profetas. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Oh, se puede juzgar la profecía entonces, porque el Bucinitz de ahí de MacArthur dice que no, son profecías fallidas. Ah, bueno, pero Pablo dice otra cosa. Y que los dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Bueno, pues, ¿cómo vamos a juzgar? Entonces esta profecía no está al nivel apostólico. Se puede juzgar. Porque eso es lo que dice Pablo. Yo le creo a Pablo. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle. Porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Acuérdense que la profecía es para exhortar, consolar y edificar. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Ah, entonces mandamiento del Señor no pasado, Pablo.
Aún se puede hablar lenguas en la iglesia. Aún se puede profetizar en la iglesia. Aún se puede hacer todo esto. Es mandato del Señor. No es cosa de que va, ya está, ya culturalmente quedó atrás. ¿Verdad? ¿Cómo es? Qué lindo es Pablo. Si alguno piensa que es profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si algo, oh Pablo, aquí te fregaste. Paul, pobre Paul. Paul Washer, estoy hablando de Pablo. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Bueno, yo no tengo que reconocer a Paul Washer como siervo de Dios porque él no reconoce que todo, él dice que ya cesó todo esto. Aquí dice de que todo esto es mandato del Señor. Es mandamiento del Señor. Cómo llevar el culto con las lenguas y las profecías y todo esto es mandato del Señor. Y que va a estar con nosotros. Y el que no lo reconozca, yo no lo tengo que reconocer. Vaya, qué fácil me la puso Pablo. ¿Ah? Por tanto, hermanos míos, anhelad de profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. O sea, lo que Paul Washer y los sesionistas dicen, aquí se acabó. Aquí está el acabose. Pablo los funó a todos.